Hola amigos, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Factura electrónica, un tema que realmente necesitamos debatir en Colombia y que estamos pasando por alto. Es un tema que salió a la luz por la noticia que se volvió viral esta semana cuando la DIAN, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, cerró esta semana varios establecimientos en el sector del 12 de octubre en Bogotá, incluyendo un tradicional piqueteadero, el piqueteadero de Doña Segunda. Las lágrimas de Doña Segunda aparecieron en la televisión nacional por Caracol y desde allí se viralizaron y el tema se politizó. Por un lado, los detractores del gobierno ven en la DIAN un instrumento de persecución al emprendedor, al empresario. Estos, por definición, son los enemigos a vencer por la revolución socialista de Petro y sus amigos, de Petro y compañía. Y mientras el gobierno actual se ve tan interesado en esculcar en los bolsillos de los empresarios medianos y pequeños, este también se encuentra, por otro lado, en un escándalo por presuntamente corromper a congresistas por medio de 1 billón de pesos desviados desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Por otro lado de esta polémica, los defensores del gobierno y las llamadas bodegas no tardaron en crucificar a esta notable anciana empresaria, tildándola de la pobre viejecita del cuento de Pombo, que además de no cumplir con sus obligaciones tributarias, estaría también violando la legislación laboral. Lo que quisiera poner a consideración, amigos míos, es no desviarnos del tema principal y volver a un tema que debería ser central: factura electrónica. ¿Para qué? Por supuesto, es difícil imaginar un mundo como el que tenemos ahora que no se apoye en la tecnología. La tecnología facilita muchos procesos, suprime muchos trámites y reduce costos. Pero por otro lado, la pregunta es, ¿por qué un gobierno debe estar al tanto de toda transacción hecha entre los ciudadanos? Y es que, ampliando esta pregunta, veamos, tenemos un gobierno que tradicionalmente confisca por la fuerza los recursos de quienes producen para gastar a manos llenas en corrupción. El de ahora es más notorio porque ha elevado la corrupción al cuadrado. Pero el tema es de siempre y también es universal en otros países. La pregunta tiene una validez más universal. ¿Es buena idea darle a un Estado, a un gobierno, una herramienta de control electrónico para que en el futuro pueda conocer cada transacción hecha por cada ciudadano? ¿No deberíamos entonces limitar el alcance de estas tecnologías? Y por otro lado, eso le cayó como un ladrillo a los empresarios, a los emprendedores. Estas tecnologías no pueden simplificarse, ser más sencillas y usarse solamente en algunos escenarios. Enrique Gómez se fue hasta donde Doña Segunda a disfrutar de una morcilla y unas papas criollas, y nos comparte otras apreciaciones, como la inutilidad de esta factura para controlar, por ejemplo, el lavado de activos. Pero lo más importante de este tema es, ¿y tú qué piensas? Háznoslo saber en los comentarios. No dejes de suscribirte y activar la campanita de las notificaciones. Nos vemos en la próxima. ¿Sí le dieron la pruebita a usted, no? Aquí estamos donde Doña Segunda, que sí expedía facturas antes, porque aquí su resolución de autorización de facturación de punto de venta es vieja, es del año pasado. Ese cuento de la DIAN es que ella no se ha sometido a la facturación electrónica, que es otro mecanismo de tortura que hoy la DIAN está poniéndole a los comerciantes. Son restaurantes fantasmas donde que no es este tipo de negocio, que es un negocio donde se inventan la facturación, pero la facturación supuestamente es muy alta, entonces donde no va nadie. Este vive
teteado. Usted viene un sábado aquí a las 12:30, ya no consigue nada. No consigue nada porque ya se lo llevó la gente. Mucha gente lleva para la casa. Párale bolas, desde 2020 llevan 12 resoluciones reglamentarias. Y ojo, hasta el más pequeño comerciante tiene que salir y comprar un software. ¿Cuál? El que la DIAN dice. O si no, usar el software gratuito de la DIAN, pero le toca contratar a un ingeniero de sistemas que se lo monte. ¿Y cuál es el problemita del software de facturación electrónica para el comerciante que vende una factura pequeñita? Esta canastica con de todo, deliciosa, venía con morcilla, venía con rellena, venía con longaniza, le metimos lomo, le metimos picado, me costó 40.000 pesitos para 3 personas, una barraquera de negocio. En los negocios que facturan mucho con poco promedio de venta, la DIAN quiere que el señor de la caja saque el correo electrónico, saque la dirección, saque el teléfono celular, saque los datos completos, nombre y apellido. Y si la DIAN se lo permitimos, va a pedir que el peso, que si sufre de enfermedades cardiovasculares, un jurgo de información que al comerciante no le sirve, pero sí le detiene su ciclo de facturación. ¿Y qué le pasa al comerciante? Pues vende menos. ¿Qué pretende la DIAN? Controlar el lavado, la falsificación de facturas y la evasión. Con este sistema anterior de punto de venta ya se controlaba la evasión. La falsificación de facturas ha sucedido es porque dentro de la DIAN están los corruptos y el lavado de activos de verdad creen que aquí en donde doña Segunda, que siempre hay que hacer fila, las ventas son ficticias. No señor, ella lleva haciendo morcillas para todos nosotros deliciosas, con poleo bien sabrosas de toda la vida, más de 40 años. Por aquí no es, señores de la DIAN. Esto es engorroso para el empresario, es para generarle costos y dificultar su negocio.